lo que yo les quería decir. Miren, ya chiquillos, estamos, ¿no es cierto?, en nuestra clase de historia, ¿no es cierto?, en nuestra clase 24. Hoy día lo que vamos a ver es, vamos a conocer las celebraciones nacionales que no tienen que ver, ¿no es cierto?, con la historia típica de Chile. Acuérdense que la semana pasada nosotros habíamos visto de las fechas que son importantes para la historia de Chile y las vamos a secuenciar, ¿no es cierto?, estas efemérides mundiales en un calendario. Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que mirar el calendario. Entonces, lo primero, recordar, ¿no es cierto?, que nosotros trabajamos la semana pasada sobre las celebraciones nacionales y que tenían, ¿no es cierto?, que ver con la parte de la historia de Chile, ¿no es cierto? Habíamos visto que se celebraba el 21 de mayo, ¿no es cierto?, que era el combate naval de Iquiques. Vimos que se celebra, ¿no es cierto?, esta fiesta muy linda, que era el Quasimodo, que eran las personas que no podían levantarse, entonces el curita con las personas lo iban a visitar. Vimos también, ¿no es cierto?, que en algunos lugares, ¿no es cierto?, se celebraba, sobre todo los del mar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la pesca, ¿no es cierto?, el patrón del mar, que es San Pedro, ¿no es cierto?, vimos la fiesta de la chilenidad, ¿no es cierto?, que son las fiestas patrias, pero nosotros, si miramos, ¿no es cierto?, el calendario, como el que tenemos acá, vamos a descubrir que hay muchos más días, ¿no es cierto?, que están en rojito y que se celebran no solo en Chile, sino que se celebran en todo el mundo. Estas celebraciones, ¿no es cierto?, no tienen que ver con la historia de Chile, pero sí nosotros las celebramos, ¿no es cierto?, y por eso las tenemos en rojito en el calendario. Ahí yo les había contado que la primera, ¿no es cierto?, que pasa en enero es el Año Nuevo, ¿no es cierto? Año Nuevo, ¿no es cierto?, que es en todo el mundo, que se celebra, ¿no es cierto?, que vamos a otro Año Nuevo. Esta nosotros descubrimos que no es una celebración solo de Chile porque nuestros pueblos originales, ¿no es cierto?, celebraban otra fecha como el Año Nuevo, que era, ¿no es cierto?, el inicio del invierno, de las lluvias. Por lo tanto, nosotros estaríamos estableciendo esta costumbre, ¿no es cierto?, del Año Nuevo, que viene de otros lugares del mundo. Después, ¿no es cierto?, tenemos las felices Pascuas o la Semana Santa, que son 3 días, ¿no es cierto?, en que se celebra, sobre todo para las personas que creen en Dios, ¿no es cierto?, en Jesús y en la Virgen, se celebra, ¿no es cierto?, todo lo que fue la muerte y resurrección de Jesús. Y son 3 días, y el último día, ¿no es cierto?, se celebra con la entrega de los huevitos de chocolate. Esa es una celebración que no tiene que ver con la historia de Chile, pero aquí en Chile, ¿no es cierto?, se celebra y esos días, ¿no es cierto?, son feriados. No hay que trabajar y hay que estar en la casita porque no hay que ir al colegio. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, están en rojito en el calendario. Después, ¿no es cierto?, encontrábamos en mayo, el 1 de mayo. También es un día que es feriado, ¿no es cierto?, y es en todo el mundo, y aquí, ¿no es cierto?, se conmemora o se celebra, ¿no es cierto?, el Día del Trabajador, ¿ya? Y el día que nací. Claro, hay una historia muy triste, ¿no es cierto?, que tiene relación a la muerte que ocurrió en algún lugar, ¿no es cierto?, de algunos empleados, y, ¿no es cierto?, por eso se empezó a celebrar, ¿no es cierto?, el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Aquí, ¿no es cierto?, todas las personas del mundo que son trabajadoras conmemoran este día, ¿no es cierto?, de el día de las personas que tienen que hacer un empleo. Después, ¿no es cierto?, al lado del Día del Trabajador, ¿no es cierto?, tenemos la imagen de 2 personas, y esa es una imagen religiosa, porque el 29 de junio, ¿no es cierto?, que fue el día de ayer que pasó, se celebra, ¿no es cierto?, San Pedro y San Pablo, 2 personajes importantes para la cultura de la religión católica. Nosotros celebramos, ¿no es cierto?, la Pascua de Resurrección, pero también celebramos otros hitos que tienen que ver con la cultura de la religión católica, porque en alguna época, ¿no es cierto?, cuando recién se descubrió Chile por parte de los españoles, ellos trajeron, ¿no es cierto?, su cultura, que era la cultura de la religión, ¿no es cierto?, católica. Entonces, por eso nosotros tenemos todas estas celebraciones. Después nos vamos a ir a el 15 de agosto. Ahí, ¿no es cierto?, se celebra a la Virgen, ¿ya? Se celebra el Día de la Asunción de la Virgen, ¿no es cierto? Y La Virgen del Carmen, algo decían así. la Virgen, ¿no es cierto? Solo la Virgen en todas sus expresiones. Para las personas que son católicas, chiquillos, recuérdense que al final yo voy a dar la palabra, porque si no, no se entiende. Ya, la Virgen, ¿no es cierto?, es una
un porcentaje importante para las personas que son católicas y creen en la Virgen. Y la Virgen va a tener muchos nombres dependiendo del lugar donde fue vista. Entonces, no necesariamente tiene que ser la Virgen del Carmen, pero la Virgen, ¿no es cierto?, en este día va a ser la Asunción, ¿no es cierto?, va a subir, ¿no es cierto?, al cielo. Eso quiere decir que por eso se celebra, ¿no es cierto?, este día. Después, en la imagen que está al lado, ¿no es cierto?, tenemos la representación de lo que va a pasar en octubre, ¿ya? El 12 de octubre, no solo en Chile, sino en todo el continente americano, se conmemora, ¿no es cierto?, que los españoles descubrieron este continente hace millones de años atrás, ¿ya? Los españoles o las personas que vivían en Europa, ¿no es cierto?, que es otro continente, no tenían conocimiento que en esta parte del mundo había tierra o otro continente, ¿ya? Y buscando unas rutas comerciales descubrieron este continente. Se dice que fue el 12 de octubre de 1492, ya hace muchísimo tiempo atrás. Y ese día, ¿no es cierto?, se celebra el Día de la Unión de los dos pueblos. Si nosotros miramos en la imagen, ¿no es cierto?, vemos a personas que no están vestidas de la misma forma porque tenían culturas diferentes, ¿ya? Por eso es importante, ¿ya? Es importante. ¿Ya? Es importante porque se juntan dos culturas que no son iguales para unirse en una nueva cultura que va a ser, ¿no es cierto?, el continente de América, ¿ya? Aquí va a ser importante, ¿no es cierto?, y se va a hacer feriado por eso. Después, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que en Chile, el 31 de octubre, es feriado, ya es un feriado que se dio hace poco tiempo para, ¿no es cierto?, pensar en las personas que no son católicas y que tienen de la religión cristiana, pero no católica, y se celebra su día. Y además, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, en el mundo también y en Chile se empezó a celebrar el día de Halloween, ¿no es cierto? Ese día donde nosotros vamos a buscar, ¿no es cierto?, y recolectar dulces. Ahí hay dos celebraciones que no tienen que ver solo con la historia de Chile. Después nos vamos a pasar al 1 de noviembre, que en el calendario también es festivo o feriado y habla, ¿no es cierto?, de lo que tiene relación con el Día de Todos los Santos. Este día, ¿no es cierto?, que sale, ¿no es cierto?, en la película de Coco, se celebra, ¿no es cierto?, a las personas que ya no están con nosotros en la tierra, pero que nos acompañan en el cielo, ¿no es cierto? Es una celebración que también tiene que ver con la religión católica. Y por último, el 8 de diciembre, ¿no es cierto?, se celebra, ¿no es cierto?, la Inmaculada Concepción de María. También tiene que ver con una celebración religiosa. Y por último, si nosotros miramos el último día feriado del año, vamos a encontrar que va a ser el 25 de diciembre, ¿no es cierto?, donde se celebra, ¿no es cierto?, la Navidad. Esta celebración que tiene que ver también con la cultura de otro país. Y ahí nosotros vamos a tener todas las celebraciones que hay en Chile que son independientes, ¿no es cierto?, a la que tiene que ver con la historia de nuestro país.